Hay herramientas en medicina que son tan fundamentales que a veces ni nos paramos a pensar en ellas. Y sin embargo, una de estas, que se desarrolló hace más de un siglo, sigue siendo hoy en día una de las primeras armas que tenemos para luchar contra las infecciones más graves. Hoy vamos a hablar de la increíble tinción de Gram. Poneos en situación, urgencias, un paciente con posible sepsis o meningitis. Cada minuto es oro, literalmente. Pues bien, antes de cualquier análisis genético súper complejo, antes de casi todo lo demás, el laboratorio pone en marcha una prueba rapidísima. Y la respuesta que da, en cuestión de minutos, puede cambiarlo todo y salvarle la vida al paciente. Y lo más curioso de todo es que esta herramienta, que es vital, nació como tantas otras grandes ideas de la ciencia, casi por pura casualidad. Así que vamos a rebobinar un poco para ver cómo empezó todo. Bueno, pues todo empieza en 1884. Tenemos a un bacteriólogo danés, Hans Christian Gram. Y ojo, que él no estaba intentando inventar un supertest universal. Para nada. Su objetivo era mucho más concreto. Quería ver las bacterias en el tejido de pulmón de pacientes con neumonía, pero sin teñir también las células humanas. Y en medio de ese proceso, se topó con algo muchísimo más grande. Luego, con el tiempo, otros científicos como Weigert y Burke fueron puliendo el método hasta dejarlo como lo conocemos hoy. Este es el momento clave, la chispa. Gram se da cuenta de que después de lavar sus muestras con alcohol, algunas bacterias se quedaban teñidas de un color morado intenso y otras, en cambio, se quedaban incoloras. Él en ese momento ni se lo imaginaba, pero acababa de tropezar con una de las divisiones más básicas y fundamentales de todo el mundo bacteriano. Vale, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué unas bacterias sí se quedan con el colorante y otras no? Pues la respuesta está en su arquitectura. Sí, en cómo están construidas sus murallas protectoras. Para entenderlo, tenemos que conocer a la protagonista de esta historia, una molécula con un nombre algo raro, el peptidoglicano. Imaginaos que es como el material de construcción, los ladrillos con los que se hace la pared de una bacteria. La cantidad de ladrillos que tenga y cómo estén colocados, bueno, pues eso lo cambia todo. Y esto nos lleva a las dos grandes familias. Por un lado, tenemos las bacterias gram positivas. Estas son como una fortaleza, con un muro de ladrillo de peptidoglicano súper grueso y compacto. Por otro lado, están las gram negativas. Estas son más complejas. Tienen un murito de peptidoglicano mucho más fino. Pero atención, tienen una defensa extra, una segunda membrana por fuera, como una especie de valla exterior que lo protege todo. Y esta diferencia en la construcción es la clave de todo. Sabiendo esto de los muros, el proceso de la tinción de Gram de repente cobra todo el sentido. Es como una coreografía química súper precisa, que está diseñada justo para aprovecharse de esa diferencia en su arquitectura. El proceso es de una elegancia increíble, son solo 4 pasos. Primero, se inunda todo con un tinte llamado cristal violeta, todo morado. Después se añade yodo, que se une al tinte y forma unos complejos enormes. Luego viene el paso más importante, un lavado con alcohol. Y para terminar, se usa un segundo colorante, la safranina, que es de color rojo, para teñir lo que se haya podido quedar sin color. Y aquí está la magia. ¿Qué hace exactamente el alcohol? Bueno, pues en las gram positivas, con su muro grueso, el alcohol lo deshidrata y hace que los poros se encojan. El colorante morado, que se había hecho grande, se queda atrapado dentro, no puede escapar. Pero, ¿y en las gram negativas? Su membrana exterior es de lípidos, de grasa. El alcohol la disuelve, se la carga, y al desaparecer esa barrera, el colorante se escapa sin problemas a través de su fina pared. Así, unas se quedan moradas y las otras, incoloras, listas para teñirse de rojo. Y es justo en este punto donde esta simple diferencia de colores se transforma en una de las herramientas más poderosas que tiene un médico. Es que un microbiólogo no solo ve morado o rosa, ve una pista fundamental. Ve bolitas moradas agrupadas como racimos de uva e inmediatamente piensa en estafilococos. O ve bastoncitos alargados y rosas y sospecha de algo como E. coli. Esta información, que incluye el color, la forma y cómo se agrupan, le permite al médico empezar con un antibiótico mucho más específico en lugar de disparar a ciegas. Y lo más increíble de todo es la velocidad. Este proceso entero, desde que llega la muestra hasta que el médico tiene el resultado, puede tardar menos de 10 minutos. En una sepsis, donde cada minuto cuenta, 10 minutos es un mundo. Esta frase lo resume todo. Encontrar bacterias en el líquido que rodea nuestro cerebro, el líquido cefalorraquídeo, es una de las mayores emergencias que existen en medicina. La tinción de Gram es esa sirena de alarma que empieza a sonar y obliga a actuar ya, al momento, mucho antes de tener los resultados de pruebas más lentas.
Y claro, llegados a este punto, la pregunta es casi obligada. En un mundo con secuenciación de ADN, con inteligencia artificial, ¿cómo es posible que sigamos dependiendo tantísimo de una técnica de 1884? Pues la respuesta es sencilla, porque la tinción de Gram no compite con las técnicas modernas. Las lidera. Es el primer filtro, el que hace el triaje inicial. Es la que en 10 minutos dice, oye, el problema parece que es de este tipo. Y a partir de ahí, ya pueden entrar en juego las otras tecnologías, que son más precisas, pero también mucho más lentas. Es decir, la tinción de Gram da la primera dirección, mientras, en paralelo, el laboratorio ya está poniendo en marcha el cultivo bacteriano, que tarda horas o días, o preparando análisis más complejos. Es la que guía y optimiza todo el flujo de trabajo desde el minuto 1. Y esto tiene una consecuencia global importantísima. Al permitir un tratamiento inicial mucho más dirigido, la tinción de Gram es una pieza clave para evitar el uso indiscriminado de los antibióticos más potentes. Y esto, hoy en día, es absolutamente fundamental para luchar contra el enorme problema de la resistencia a los antibióticos. Así que, como vemos, la tinción de Gram es mucho más que una técnica vieja. Es el ejemplo perfecto de cómo un descubrimiento brillante, basado en la pura observación y en la simplicidad, puede ser tan potente como para seguir siendo crucial más de un siglo después. Y nos deja con una pregunta interesante. En esta era de tecnología súper compleja, ¿qué otras herramientas así de simples, así de elegantes, siguen siendo y seguirán siendo totalmente insustituibles?